Mientras que el capítulo anterior, Zacarías 10, comenzaba con una historia sobre la lluvia, este capítulo, Zacarías 11, comienza con una historia sobre bosques y árboles, mientras que el capítulo 10 trata de la esperanza. El capítulo 11 es totalmente sobre el juicio. Aquí tenemos un pastor, y no es un buen pastor. Sin embargo, hay un mensaje para nosotros en medio de todo esto. En particular, el texto predice un juicio que vendrá sobre Israel en el futuro. En el versículo 1, abre, Líbano, tus puertas, y que el fuego consuma tus cedros, significa que el juicio sobre Israel es inminente. Abre tus puertas, Líbano, la puerta de Israel, y que el fuego consuma tus cedros, y en el versículo 2, tala el pino y el cedro, que presagian la destrucción del templo de Jerusalén, que está hecho de estos árboles. Este juicio se debía a la pecaminosidad de Israel. Los dirigentes políticos del país no habían dudado en vender sus rebaños a matarifes extranjeros para enriquecerse. Y los dirigentes espirituales no tenían compasión de sus rebaños. Así, en los versículos 4, 5, leemos: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables, y el que las vende, dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Sin embargo, no se trataba solo de un problema con los líderes, el pueblo también estaba haciendo cosas que le hacían odiar a Dios y merecer ser destruido. Esto se ve en la declaración de que Dios no tendría piedad de los habitantes de la tierra. En el versículo 6, porque así ha dicho el Señor, no tendré más piedad de los habitantes de la tierra, sino que los entregaré en mano de su prójimo y en mano de su rey, a cada uno de ellos, y aunque hieran la tierra, no los libraré de su mano. Sin embargo, incluso en esta situación, Dios ordena a Zacarías en el versículo 4. Apacienta las ovejas de la matanza. El encargo de Zacarías, sacerdote y profeta, de cuidar de estos rebaños, prefigura el advenimiento de Jesús, el buen pastor que daría su vida por los seres humanos que merecían morir por sus pecados. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53,6. Fue nuestra incredulidad y nuestra pecaminosa vida errante lo que llevó a Jesús, el buen pastor, hasta la crucifixión. En el versículo 4, dice: apacienta a las ovejas de la matanza. Por supuesto, incluso los animales sacrificados son alimentados y cuidados hasta el último momento, pero ¿por qué dice el rebaño que está a punto de morir? Es porque los pastores no hicieron su trabajo. Es porque los líderes no cuidaron de la gente que murió. Es una referencia a Israel, una nación Dios dirigió y cuidó, pero que se rebeló y se rebeló y se rebeló y fue llevada a su destrucción. Y aquí vemos 4 clases de personas. Una está en el verso 4, apacienta las ovejas de la matanza. La segunda está en el versículo 4, los que compraron el rebaño. Dicen que no son culpables de matar a las ovejas porque las compraron con su propio dinero. El tercero, en el versículo 6, es los que vendieron el rebaño. Alaban a Dios porque vendieron el rebaño y obtuvieron beneficios y se enriquecieron. El cuarto, en el versículo 5, es sus pastores. Es dudoso que Dios reciba esa alabanza. Parece que se trata de pastores empleados por los que comercian con las ovejas. No sienten ninguna piedad por las ovejas, no son diferentes de los compradores y vendedores. Por lo tanto, solo sienten piedad por las ovejas, y por eso se les llama rebaño que será capturado y matado. La palabra de Dios es terrible en esta situación. En el versículo 6 dice: porque ya no tendré piedad de los habitantes de esta tierra, que los entregará en manos de sus vecinos, en manos de los reyes que los rodean, que no los librará si son invadidos. Se trata de un juicio sobre los pecados del pueblo que se han ido acumulando y amontonando durante mucho tiempo, un juicio sobre sus dirigentes. Esta es la triste realidad de Israel, que Dios los abandonará y acabarán en manos de sus enemigos. Los pastores que no cuidan de la gente común sin poder y de los desfavorecidos socialmente se enfrentarán al juicio de Dios. Así que el profeta está reuniendo y cuidando un rebaño que está a punto de ser capturado y asesinado. Pobres ovejas, el profeta se ha convertido en pastor de un rebaño que está a punto de ser vendido porque ni el dueño ni el pastor se ocupan de él. El profeta coge 2 palos y da de comer al rebaño. Un palo se llama en hebreo Noam, o palo de la gracia, y el otro se llama en hebreo Oblim, o palo de la unidad. La primera significa bueno, hermoso, mientras que la segunda significa atar, permanecer como garantía. Es la vara de la gracia y la vara de la unidad. Son la gracia y la unidad, y finalmente el cuidado de Dios, los que garantizan la seguridad del rebaño. En primer lugar, Dios inicia el juicio sobre la corrupción de los dirigentes, los pastores y la perversión del pueblo. El juicio comienza en el norte del Líbano. El juicio de Dios manifiesta específicamente a través de los gentiles, que ya habían sido mencionados en Zacarías 9 y 10. De hecho, la barrida de Alejandro Magno a través de Europa y su captura final de Jerusalén y Egipto fue profetizada en Zacarías 9. También se profetizó que después de la conquista de Jerusalén por Alejandro Magno, los gentiles serían destruidos. También profetizó que después de Alejandro, los griegos, a través de su gobierno tirano de la época, Antíoco Epífanes, expandirían su cultura pagana y la incorporarían al culto de Jehová en Jerusalén. Una exitosa rebelión de los hermanos macabeos contra las prácticas traicioneras de Antíoco condujo a unos años de paz y a la restauración del templo. Pero aquí, en Zacarías 11, las cosas están a punto de cambiar.
Justo cuando pensábamos que la paz continuaría bajo Macabeos, de repente los soldados romanos marchan. Los macabeos levantan contra ellos y declaran una rebelión, igual que hicieron contra Antíoco, pero ahora, a diferencia del pasado, acaba aniquilándolos a todos. Y así nace la leyenda de Masada. Los últimos rebeldes se refugiaron en una fortaleza llamada Masada, donde resistieron durante 3 años antes de sucumbir finalmente a los romanos, que destruyeron no solo Israel, sino también a sus vecinos. El acontecimiento más importante de esta profecía fue la muerte del emperador Nerón en el año 68 CE. Poco antes de la muerte de Nerón, murió el apóstol Pablo y, poco antes, Pedro, ambas muertes atribuidas a Nerón. Tras la muerte de Nerón, un general llamado Espaniano se encontraba en el campo de batalla cuando se enteró de la muerte de Nerón y se convirtió en emperador. Le sucedió un general llamado Tito. Fue Tito quien conquistó Jerusalén en el año 70 c. El ejército romano que asediaba Jerusalén usó la táctica de capturar secciones de la ciudad en vez de atacarla entera. No permitieron que entrara ningún suministro de fuera de la ciudad. La ciudad se quedó sin comida y la gente murió de hambre. La profecía de Jesús se hizo realidad. No quedará piedra sobre piedra se cumplió. Los judíos, como los macabeos, celosos de la Torá, pudieron restaurar Jerusalén por la gracia de Dios. Aunque por poco tiempo, pero con el paso del tiempo, Israel se corrompió en su religión y fue barrido de nuevo ante Dios. Dios llevó a Jerusalén a este lugar de destrucción como castigo por los pecados de Israel. Dios levanta a los gentiles para destruir a los israelitas, por lo tanto, hace que la tierra quede desolada. Comenzando por el Líbano en el norte y llegando hasta el Jordán, todos los árboles hermosos del Líbano son destruidos. Incluso los árboles de las puertas son quemados, para que no haya nada de qué jactarse, quemará todo aquello con lo que los ha bendecido. Los israelitas se habían vuelto, como había predicho el profeta Amós, como las vaquillas de Basán ante Dios, comiendo y engordando, hasta que finalmente llegaron al punto en que los árboles tuvieron que cantar y la naturaleza tuvo que llorar. Aquí aprendemos una lección importante: cuando los que sirven a Dios caen en el poder del mundo y hacen el amor a cualquier cosa del mundo, Dios no dudará en golpearlos y limpiarlos. Cuando el pueblo judío levantó el movimiento macabeo a causa de la ley, al principio sirvieron bien a Dios con su celo, pero como el movimiento macabeo tuvo lugar en un estado de anarquía, los rebeldes tomaron el control de toda la administración y la política, por lo que se corrompió, y el resultado final fue desastroso. Por eso, la fe no debe mezclarse con el dinero y el poder. Cuando entra la corrupción del mundo, nos aleja de la gracia y la protección de Dios. Por eso, la Iglesia debe estar siempre alerta. Cuando tuvo lugar la revolución comunista en China en 1949 y Chiang Kai-shek fue expulsado, el ejército de Mao Tse-tung tomó el control de la China continental. En aquella época, la Iglesia en China estaba tan corrompida que cuando se reunía el presbiterio, redactaban actas en inglés para halagar a los misioneros y darles unos $, extras si quedaban bien con ellos. Dios juzgó que una iglesia así no podía predicar el evangelio a la gente del continente chino de más de 1.000 millones de personas, y a través de Mao Tse-tung, aniquiló la iglesia en China y la convirtió en un vacío total durante 40 años. Se juzgó que lo único que había en el corazón del pueblo chino era el Partido Comunista, y se convirtió en un corazón vacío. En ese corazón vacío, entró la radiodifusión, los viajeros predicaron poco a poco, y una iglesia de 5.000 personas se reunió en Shanghái, y una iglesia coreana en Shenyang revivió grandemente. Mirando a la China de hoy, los historiadores dicen que esto es lo que Dios está haciendo. Aunque tengamos problemas, solo necesitamos volvernos a Dios, de lo contrario, cualquiera puede ser puesto bajo el pleno juicio que barre desde el Líbano hasta el Jordán. Por lo tanto, debemos temer a Dios y servir a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la profecía muestra que si el hombre va por el camino de disfrutar de su propia gloria y belleza sin Dios, finalmente será destruido. El profeta Zacarías nos advierte de antemano sobre la corrupción del mundo antes de la venida del Mesías. En primer lugar, los pastores mencionan la espantosa corrupción. En los versículos 4, 5, los pastores corrompidos compran y retienen los rebaños. Los venden para llenar sus propios estómagos y no tienen piedad de los rebaños. Al final, la ira de Dios se cae sobre los habitantes de la tierra, y aunque las naciones vecinas los ataquen, Dios ya no los salvará. Así, en el versículo 6, dice: porque así ha dicho el Señor, no tendré más piedad de los habitantes de la tierra, sino que los entregaré en mano de su vecino y en mano de su rey, a cada uno de ellos, y aunque hieran la tierra, no los libraré de su mano. Como resultado de este juicio, Dios le dijo a Zacarías, en el versículo 4, apacentarán el rebaño que va a ser sacrificado. El rebaño que va a ser sacrificado es el rebaño que ha rechazado tontamente la protección del verdadero pastor y ha sido condenado a morir como resultado. Esta profecía se cumplió más tarde en la matanza de 1,5 millones de habitantes de Jerusalén, el día en que la ciudad fue capturada y destruida por los soldados romanos dirigidos por el general Tito. La imagen de 1,5 millones de habitantes de Jerusalén, siendo llevados y matados como ovejas para ser sacrificadas, representa un rebaño que está a punto de ser capturado, pero Dios todavía les dice que los pastoren. También, en el versículo 5, los que compraban y los que vendían se refieren a los romanos que estaban comprando y vendiendo cautivos judíos.
mercantilizando a los judíos, como comprando y vendiendo mercancías. Entre los romanos, los que compraban a los judíos por dinero no eran culpables de capturarlos, y los que los vendían eran culpables de venderlos por dinero, así que en el versículo 5 dice: alabaré al Señor, porque me he enriquecido. Punto. Y en el versículo 5, sus pastores no se han compadecido de ellos. Aquí, pastores se refiere a los líderes judíos, como los fariseos, escribas y saduceos, que no solo hablaban de ser líderes, sino que también hacían la vista gorda a los israelitas cuando estaban en la miserable posición de ser llevados y sufrir, diciendo que solo se preocupaban por sus propios estómagos. Luego, en el versículo 6, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 7 Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto la mano de sus vecinos se refiere al poder de sus vecinos. Todas las potencias de fuera, y la mano de sus reyes se refiere al poder romano. La mano del vecino se refiere al poder del país vecino, y la mano del rey se refiere al poder de los romanos. La mano del vecino se refiere al poder del país vecino, y la mano del rey se refiere al poder de los romanos. Además, cuando pecamos, hay un poder de las tinieblas que nos ataca desde dentro y desde fuera, y no tenemos el poder para superar ese ataque. Porque Satanás es mucho más fuerte que los humanos, y no tenemos el poder para luchar contra el diablo, que entra con el poder del pecado. Por lo tanto, si luchamos contra Satanás, estamos perdidos, y Dios no cuida de nosotros y lucha por nosotros, estamos destinados a caer y colapsar. Por eso Jerusalén cayó después de la ascensión de Jesús. Por lo tanto, debemos confiar solo en Dios. En tercer lugar, Israel sufrirá por rechazar a Jesucristo, el buen pastor enviado por Dios. El profeta Zacarías asumió el papel del buen pastor, pero el pueblo lo rechazó. El pueblo rechazó y odió a Zacarías, el verdadero pastor, a causa del creciente número de pastores malvados que explotaban el rebaño. En los versículos 7, 8, apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. 8y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Zacarías es una prefiguración de Jesucristo. En las manos del profeta Zacarías, que asumió el papel del buen pastor, había 2 varas. La vara de la gracia y la vara de la unidad. La vara de la gracia la utiliza el pastor para apacentar, proteger y guiar a las ovejas. La vara de la unidad la utilizaba para mantener unido al rebaño y que no se dispersara. Zacarías estaba cuidando el rebaño con ambas varas cuando sobrevino la tragedia. En el versículo 8 dice: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Este es uno de esos versículos desconcertantes. Ley destitución durante un mes parece implicar un juicio a lo largo de un período de tiempo. Y la destitución de los 3 pastores parece referirse al triple oficio de Cristo de rey, profeta y sacerdote. Lo que está claro es que los malvados pastores de la época, el rey, los sacerdotes y los fariseos, odiaban a Jesús, el buen pastor, e intentaron matarlo, y finalmente lo crucificaron. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, no terminó con su muerte, sino que resucitó al tercer día y ascendió al cielo, desenmascarando a los falsos pastores y cortando su liderazgo espiritual. Israel se alejó entonces y fue completamente destruido por los romanos en el año 70 d.C. y desapareció. ¿Qué hicieron los malvados pastores de la época de Jesús, el rey y los escribas fariseos y sumos sacerdotes? No discutieron e interrogaron a Jesús sobre cómo matarlo, y luego lo mataron. La gente de aquel día también gritó. Lucas 23:18, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Así, en el versículo 8 del pasaje, y también el alma de ellos me aborreció a mí. El resultado del rechazo y crucifixión del verdadero pastor por parte de Israel fue que el pueblo de Israel sufriría terriblemente. Se describe en los versículos 1, 2,3 del pasaje. Abre tus puertas, oh Líbano, y que el fuego consuma tus cedros. 2 Aulla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 3 Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. 4 Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. 5 A las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables, y el que las vende, dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Así, en el versículo 1, dice: abre, oh Líbano, tus puertas, y que el fuego consuma tus cedros. Si miras el mapa de Israel, el Líbano está al norte y Jordania al este. Pero, ¿qué significa que las puertas del Líbano estén abiertas de par en par? Significa que los ejércitos han entrado en Israel desde el norte, sin ninguna resistencia, hasta el punto de que los cedros, los pinos y las malvarrosas de Israel han ardido, dejando incluso a los leones jóvenes rugiendo en busca de comida. En el año 70 d.C., el general romano Tito entró en Israel desde el norte a través del Líbano. El cedro simboliza la nobleza de Israel, y el pino o el árbol de hoja perenne simboliza a la gente común de Israel, y los mató a todos. En ese momento, 1,5 millones de personas fueron asesinadas.
Este es el precio de rechazar a Jesús, el buen pastor. Pero lo que es aún peor es que 6 millones de personas fueron asesinadas por Hitler después. En ese momento, debido a que era difícil matarlos uno por uno, fueron puestos en cámaras de gas. Este es el precio de rechazar al buen pastor. Después de rechazar al buen pastor, apareció un mal pastor que se opuso a Dios y no curó a la gente rota ni buscó a los dispersos. El alma de una persona no permanece vacía si no cree en Jesús. El alma de una persona sin Jesús acaba siendo ocupada por el diablo y los demonios. Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, pero a los que rechazan a Jesucristo, el Salvador y Mesías, y no lo convierten en su pastor, Dios no les da ningún favor, ninguna gracia de unidad, están eternamente abandonados. Una persona solo puede recibir el favor de Dios cuando su alma recibe a Jesucristo, el verdadero y buen pastor. Por eso, estoy tan agradecido de ser una oveja y no una cabra. El mal pastor del mundo deja morir a los moribundos y perecer a los que se pierden. Pero Jesús, el buen pastor, resucita a los moribundos y devuelve la vida a los que se pierden. No somos capaces de dar un solo paso sin la guía del buen pastor. Por eso, debemos escuchar cada día la voz del pastor, por medio de la Biblia, de nuestra conciencia, de la buena providencia de Dios y de la oración. Que los ojos y los oídos de nuestro espíritu sean iluminados por la llenura del Espíritu Santo para que seamos creyentes victoriosos que siguen al buen pastor hasta el final.